Capítulo 146, haciéndose el muerto otra vez. Los bárbaros se desplegaron por la orilla, algunos acercándose cautelosamente a la orilla, otros observando los árboles circundantes en busca de amenazas. Formaban un grupo robusto, altos, de hombros anchos y con complexión de granito, con rostros curtidos y expresiones endurecidas que contaban historias de supervivencia en la agreste naturaleza montañosa. Uno de los guerreros más jóvenes, con la barba apenas crecida, señaló una extraña armadura pegada a un tronco. Parece como si algo hubiera sido masticado y escupido de nuevo, dijo, pateando los restos de un tronco con una armadura extraña pegada. Un hombre mayor, con barba canosa y un hacha pesada colgada a la espalda, se arrodilló junto al armazón de la extraña armadura. La tocó con un dedo grueso y calloso y luego empezó a hablar. Acero encantado. Puedo usarlo, pero está casi destrozado. Parece que aún no se han dado cuenta. Cuando un rostro feo se inclinó para inspeccionar su cabeza, intentó aparentar ser un simple yelmo común y corriente. Tenía un núcleo monstruoso, pero lo había planeado en la forja de almas. Una capa de armadura separaba el núcleo del resto del yelmo, ocultándolo en caso de una inspección minuciosa. A menos que un artesano experto lo examinara con atención, era improbable que alguien notara algo inusual. Por suerte, estos bárbaros no parecían especialmente astutos, pues no se dieron cuenta de que sostenían una armadura viviente. El bárbaro mayor gruñó y se puso de pie, satisfecho de que la armadura no tuviera trampas ni maldiciones persistentes. Tomó el casco de Rusty, dándole la vuelta y oliendo el metal chamuscado y el tenue residuo verde que aún se adhería a su superficie. Marcas de quemaduras. Fuego de Wyvern. Esta cosa ha tenido problemas. Rusty permaneció completamente inmóvil. Sus guías no estaban con él, ya que su luz o maná podrían alertar fácilmente incluso a estas bestias. Era profundamente incómodo sentir las manos del hombre moviéndose sobre su casco. Sus dedos presionaron el compartimento del núcleo oculto, y por un momento, Rusty consideró activar una de sus habilidades. Podría invocar una explosión de oscuridad para intentar desactivarlos, o detonar su peto cercano. Pero por lo que veía, ninguna de las dos opciones era ideal. Estas personas parecían superarlo en nivel, y en cuanto revelara su verdadera naturaleza, probablemente moriría en cuestión de segundos. Simplemente tíralo. Otra voz dijo desde detrás de él. El tronco vale más que esa chatarra. Es madera de corazón de montaña. No hay mucha de esa flotando río abajo. El guerrero del yelmo observó el tronco destrozado. Un gran trozo astillado había atravesado el torso de Rusty como una lanza. La madera brillaba tenuemente, surcada por vetas de corteza metálica y trozos de musgo brillante. Esta cosa atravesará el acero si la afeitas bien. Esa patética armadura no tuvo ninguna posibilidad. Rusty quería protestar porque lo llamaran patético, o peor aún, comparado con un trozo de madera destrozado. Había progresado mucho, y su durabilidad era comparable a la de un objeto de rango D, pero para estos bárbaros, no parecía nada destacable. Llevaban poca armadura, así que quizás para ellos, un trozo de madera que pudiera tallarse en flechas era más valioso que un trozo de acero doblado. La armadura está hueca, sin huesos. Sin sangre. Esto no lo llevaba ningún hombre. Su inexistente corazón metálico dio un vuelco. El bárbaro no era tan ignorante como esperaba. Había identificado correctamente el cuerpo de Rusty como el de un monstruo. Rusty había estado usando su forma estándar, no la que se parecía mucho a una armadura humana. Sin órganos internos, el interior de su cuerpo estaba completamente desnudo. Sin piel, sin sangre, ni siquiera los pelos sueltos que normalmente quedarían atrapados con el tiempo. Entonces, basura mágica. Quizás un golem o un traje maldito. Sea como sea, ya está muerto. Por suerte, seguían creyendo que solo eran los restos de algún monstruo, justo lo que esperaba. Para ellos, muerto significaba inofensivo. Eso también significaba que dejarían de intentar abrirlo. Mejor aún, parecían estar buscando otros fragmentos de su cuerpo. Creo que vi un guantelete flotando por allí. El resto podría haberse hundido aún más. El bárbaro mayor olió el casco por última vez y se lo metió bajo el brazo como si fuera un hongo. Este fue uno de los momentos en que Rusty se alegró de no tener nariz ni olfato. Guárdalo para desguace. Quizás el brujo pueda fundirlo o algo así. Rusty resistió el impulso de suspirar. Derretir. Chatarra. Era un poderoso monstruo viviente con armadura que pronto dejaría su huella en el mundo, y estas bestias pensaban que valía menos que la corteza de un árbol.
Quería activar su magia de sombras en ese preciso instante, pero necesitaba esperar una mejor oportunidad. Despliéguense, busquen en las orillas. Si el resto está ahí, lo encontraremos. El grupo se dispersó, con los pies crujiendo sobre la arena y las raíces. El que cargaba a Rusty caminó con dificultad por la orilla, murmurando para sí mismo. Desde este nuevo ángulo, Rusty pudo ver más. Un campamento rudimentario enclavado justo al otro lado de la línea de árboles, con tiendas de campaña de cuero, tendederos llenos de pescado y una fogata aún humeante de la noche anterior. De repente, sintió cerca una de sus partes. Los bárbaros, sin saberlo, le hacían un favor al reunirlas sin que él moviera un dedo. Su PS se recargaba lentamente, pero siempre era más eficiente reparar o usar las partes ya desplegadas. Con ellas cerca, también tenía más explosivos potenciales que activar si necesitaba cubrir su escape. Sin embargo, justo cuando empezaba a disfrutar del progreso, su cabeza fue repentinamente metida en un saco de lona. El bárbaro se echó el saco a la espalda y siguió caminando. De vez en cuando, metían otra parte del cuerpo de Rusty en el saco. Parecía que todo iba bien por el momento, así que decidió esperar. Una vez recuperado todo su cuerpo, podría recomponerse y posiblemente escapar. Aún podía transformarse en luz y escapar, como lo había hecho antes, pero la energía solar que necesitaba no se quedaría mientras estuviera encerrado en el saco. Al igual que durante su encuentro con los orcos, necesitaría unos minutos de exposición para reunir suficiente energía. Por ahora, no tenía más opción que esperar. El saco de lona no estaba vacío. Estaba lleno de viejos trozos de cuero y varios trastos que el bárbaro había rescatado del río. Rusty era arrastrado como si fuera basura, y no podía protestar. Sus partes desperdigadas chocaban entre sí a cada paso, pero al menos se las devolvían. Finalmente, el rugido de la cascada se apagó, reemplazado por el sonido de voces. Podía oír charlas alegres, incluso las risas de niños que jugaban cerca. No era el comportamiento que esperaba de personas a las que a menudo se describía como salvajes. Si bien su tamaño era notablemente mayor que el de los humanos normales, sus acciones le parecían sorprendentemente comunes. Rusty empezó a preguntarse si habría habido algún error. Estas personas no parecían los monstruos sedientos de sangre de los que le habían hablado. Mientras intentaba escuchar a la gente, el saco en el que se encontraba cayó al suelo con bastante violencia. La sacudida hizo vibrar el casco de Rusty, y el resto de las piezas que había recogido se movieron ruidosamente dentro del saco. Permaneció inmóvil. Había llegado hasta allí gracias a su paciencia, y no iba a salir de su escondite ahora. Un momento después, arrastraron el saco de nuevo, pero esta vez por terreno accidentado, y luego se abrió bruscamente, inundando la visera de su casco con la luz del día. Vio la luz de una hoguera parpadear dentro de una amplia tienda, y percibió el olor a carne cocinándose en una chimenea cercana. Su recolector gruñó y arrojó el saco entero al suelo cubierto de pieles. Conseguí más basura para la mujer del hueso. El bárbaro gritó mientras se giraba para marcharse. Se oyeron pasos que se acercaban, y una nueva voz habló, una que sonaba mayor y femenina. Déjame verlo. Apareció una mujer, envuelta en capas de piel teñida y adornada con collares de huesos y plumas. Su largo cabello plateado estaba trenzado con trozos de piedra y madera, lo que le daba una presencia casi ritual. Entrecerró los ojos al inspeccionar el casco de Rusty, y enseguida se dio cuenta de que no era tan ciega a la magia como los demás. Había algo en su mirada, como si pudiera presentir la presencia del monstruo que se escondía dentro del metal. Justo cuando parecía estar a punto de lanzar algún tipo de hechizo de detección, alguien irrumpió bruscamente en su tienda. Médico brujo. La puerta de entrada se abrió de golpe y una joven entró tambaleándose en la tienda, sin aliento y sonrojada, con la voz temblorosa. ¿Qué es? Los guerreros han vuelto, 3 de ellos heridos. Uno no respira bien, necesitan ayuda ya. La expresión de la hechicera cambió al instante, y bajó la mano del casco de Rusty. Cualquier hechizo que estuviera preparando lo abandonó a mitad de su lanzamiento. Giró sin decir palabra y corrió hacia la salida, agarrando un manojo de hierbas y viales de un estante bajo al pasar. Rusty permaneció inmóvil mientras lo arrojaban al suelo. Rodó brevemente y se detuvo en un rincón de la tienda del hechicero. Podía sentir los restos de su cuerpo esparcidos por el espacio, pero antes de que pudiera recomponerse, los bárbaros irrumpieron en el interior. Llevaban a un hombre herido, cubierto de profundas heridas cortantes, con 3 flechas aún clavadas en el cuerpo. La hechicera regresó apresuradamente, con los brazos llenos de ungüentos y hojas.
Depositaron con cuidado al guerrero herido sobre una estera tejida cerca del fogón, donde inmediatamente comenzó su examen. Fue una escena impactante, un enfoque completamente diferente a la curación. En lugar de usar magia sagrada o pociones curativas, aplicó brebajes extraños y desconocidos. El hechicero untó un ungüento sobre las heridas del hombre, que empezaron a humear y a sanar lentamente ante sus ojos. Aunque efectivo, el proceso fue notablemente más lento que los métodos que Rusty había visto antes. La sangre goteaba de las heridas y el guerrero gemía de dolor mientras intentaban extraer las flechas. Sujétenlo. La anciana gritó, y los bárbaros obedecieron sin dudar, sujetando las extremidades del hombre para evitar que se retorciera. El tratamiento continuó. La hechicera molió hierbas frescas entre dos piedras y luego colocó una planta parecida al musgo sobre las heridas de las flechas. Murmuró extraños cánticos en un idioma que Rusty no entendía, completamente diferente de los conjuros mágicos que había presenciado en el pasado. Después de unos 15 minutos, el estado del guerrero se estabilizó. Parecía que sobreviviría. ¿Qué pasó? ¿Por qué atacaron a los guerreros? Una vez finalizado el tratamiento, el brujo finalmente preguntó. Las expresiones de los bárbaros lo delataron. Parecían niños pequeños sorprendidos tras hacer algo que sus padres les prohibieron. Estaban tratando de liberar a los cautivos. Uno de los guerreros más jóvenes dijo finalmente, con la voz baja y avergonzada. De los pequeños blindados. El aire en la tienda se volvió denso. Incluso el fuego parecía crepitar más suavemente, como si también percibiera el cambio. La hechicera se enderezó lentamente, limpiándose la sangre y las hierbas machacadas de las manos con un paño. Su voz era tranquila, pero su mirada fría. ¿Cuántos? Encontramos 7, vivos. El joven guerrero vaciló. 3 más no lo lograron. Los tenían encadenados. Marcados como ganado. ¿Cautivos? ¿De qué se trata esto? Rusty estaba desconcertado por la conversación. Por lo que sabía, se suponía que los bárbaros eran los villanos, asaltando ciudades y atacando caravanas mercantes que transportaban mercancías. Pero su forma de hablar ahora sugería algo completamente distinto. Parecía que sus verdaderos objetivos eran los esclavistas. Aquellos que parecían estar capturando a sus parientes. Los bárbaros no eran solo saqueadores salvajes. Luchaban por su pueblo, rescataban a los capturados y se vengaban de la opresión. Parecía que Ferndale, un lugar que alguna vez consideró civilizado, utilizaba mano de obra esclava, y no cualquier esclavo. Cautivos bárbaros. Los humanoides son extraños. No estaba seguro de cómo sentirse ante esta revelación. Como monstruo, una vez atado a la voluntad del corazón de la mazmorra, sabía muy bien lo que significaba ser despojado de su capacidad de elección. No le desearía ese destino a nadie. Ahora que era libre, capaz de actuar bajo sus propios términos, valoraba profundamente esa libertad. Aún así, comprendía la cruda realidad de este mundo, que operaba con una jerarquía de poder. Hasta que él o cualquier otra persona alcanzara cierto nivel de fuerza, la verdadera libertad permanecería fuera de su alcance. La hechicera guardó silencio un momento tras la confesión del joven guerrero. La luz del fuego danzaba en sus ojos, pero su rostro permanecía indescifrable. Entonces, sin mirar atrás, dijo simplemente: llévenselo, ya estará bien. Solo usen las hierbas normales para tratar a los demás. Ahora váyanse. Los guerreros obedecieron, levantando a su camarada herido con sorprendente cuidado antes de sacarlo de la tienda. La puerta se cerró tras ellos, dejando solo el suave crepitar del fuego y el lento goteo de una infusión de hierbas preparándose en una olla de barro. Rusty yacía donde había caído, inmóvil, rodeado por el tenue resplandor ambarino. Su plan era simple: esperar a que anocheciera, recomponerse y escabullirse al amparo de la oscuridad. Pero algo no encajaba. La anciana se giró y fijó su mirada penetrante en su yelmo. Sus dedos se movieron con presteza mientras levantaba la cabeza del suelo y la colocaba sobre una extraña losa de piedra, grabada con sigilos pintados con sangre animal. Fuera lo que fuese que estuviera planeando, se sentía peligroso, algo que podría amenazar su esencia. Si ese fuera el caso, no tendría más remedio que activar una de sus extremidades desprendidas, incluso si eso significaba herir a los bárbaros y al hechicero en el proceso. Pero justo cuando se preparaba para actuar, ocurrió algo inesperado. La anciana le habló directamente. Un espíritu de luz y oscuridad, ¿puedes hablar, oh espíritu? Dime, ¿ocupas esta vasija de acero? ¿Quiere que hable? El espíritu habla. Sus ojos brillaron levemente con magia mientras él respondía, sin esperar que nadie lo oyera.
No tenía cuerdas vocales ni aliento, solo el hueco de su casco. Sin embargo, de alguna manera, la anciana lo oyó. Sabía que estaba vivo. ¿Pero cómo? Y, más importante aún, ¿qué quería de él? Capítulo 147, ¿un espíritu? Una extraña escena se desplegó dentro de una tienda impregnada de un aroma a hierbas, sangre seca y humo. Una anciana, la hechicera del pueblo, se arrodilló ante un casco de acero, con las manos suspendidas sobre él mientras murmuraba palabras ininteligibles. Sus ojos brillaron con una luz misteriosa, y el trozo de metal bajo ella pareció reaccionar. ¿Me oyes? ¿Me entiendes? El espíritu está tratando de hablar. Entonces, ¿realmente no puedes entenderme? Rusty era el supuesto espíritu. Lo habían rescatado de un lago cercano tras precipitarse por una cascada mientras huía del aliento ardiente de un wyvern. Ahora, se encontraba en una aldea bárbara que no se parecía en nada a las historias de los humanoides, y para colmo, esta anciana lo había confundido con algún tipo de fantasma. Ella realmente no puede entenderme, pero me escucha. No estaba seguro de por qué ella no entendía lo que intentaba decir. Quizás la voz interior que usaba para comunicarse con sus guías y con Gleam no funcionaba igual que el habla cuando se canalizaba a través de un cuerpo poseído. O quizás había algún fallo en la magia que ella usaba para escucharlo. En cualquier caso, una cosa era segura. Lo habían descubierto y corría grave peligro. La hechicera se acercó, con los ojos entrecerrados en reverencia, ¿no era sospecha? Rusty no lo supo por su expresión, a pesar de tener su rostro justo frente a él. Su aliento se deslizó sobre su casco mientras susurraba de nuevo. No estás atado. No estás maldito. Y, sin embargo, estás vivo. No eres un espíritu nacido en estas tierras. Tomó una fina daga tallada en hueso y se pinchó el dedo, dejando caer una gota de sangre sobre uno de los sellos que rodeaban la cabeza de Rusty. Siseó contra la piedra, y el vapor se elevó en espirales. Rusty se tensó. Eso no era normal. Algún tipo de magia intentaba infiltrarse en él, y no le gustaba la sensación que le causaba. Un aura azul pálido ondulaba por la tienda. Ella intentaba hacerle algo, algo que sentía que debía resistir. Oh espíritu, acepta esta ofrenda de sangre. No tenía ni idea de lo que sucedía, pero la extraña magia intentaba apoderarse de él. Se deslizaba hacia él como niebla bajo una puerta, explorando y presionando los confines de su mente y su esencia. La sentía deslizarse por las barreras de su ser, buscando una abertura. No era tan contundente como lo había sido antaño la dominación de la mazmorra. Esto parecía más una petición. Un ritual. Un intento de atar. Su casco empezó a reaccionar. Los símbolos grabados en la piedra a su alrededor empezaron a humear como si se opusieran a algo. Entonces, tan rápido como habían empezado, los sigilos se encendieron y se desvanecieron en una nube de humo. La hechicera jadeó y retiró la mano, apretándola contra el pecho como si se la hubiera quemado. ¿No fue suficiente la sangre? Susurró con los ojos abiertos. Su expresión había cambiado de curiosidad a preocupación. Rusty ya había experimentado algo así antes. No estaba seguro, pero el título de liberado parecía protegerlo de su hechizo. Cualquier magia que hubiera usado no podría controlarlo. No sería fácil de controlar, ni siquiera por alguien mucho más fuerte. Y por la cantidad de maná que irradiaba, esta mujer era sin duda más poderosa que la mayoría de los individuos de rango D que había conocido. La hechicera observó los sigilos que se desvanecían, con los labios apretados en una fina línea. Su mirada volvió a su yelmo, y esta vez su expresión denotaba verdadera molestia. Se levantó lentamente, olvidando el dolor del pinchazo en el dedo, y comenzó a hurgar en un fajo de bolsas forradas en cuero que colgaban de un perchero de madera. El tintineo de copas y el tenue tintineo de talismanes de hueso llenaron la tienda. Rusty sabía que esto era malo. No se rendiría. Ese ritual no solo había sido para hablar con un espíritu, sino para intentar controlarlo. No sabía exactamente cómo funcionaba, pero una cosa era segura. Cuanto más tiempo permaneciera allí, más arriesgaría su vida. Si la hechicera se daba cuenta de que no era un espíritu, sino un monstruo, lo destruiría o lo ataría por completo. Era posible que hubiera usado el hechizo equivocado para la unión, y una vez que descubriera su verdadera naturaleza, volvería a ser esclavo. Este espíritu debe ser especial. Necesito preparar una ofrenda mejor. Se volvió hacia él, sosteniendo 3 objetos. Una flauta de hueso, un frasco con un líquido negro y espeso y un trozo de obsidiana dentado envuelto en algo que él no pudo identificar.
Rusty no tenía ni idea de para qué servían esos objetos, pero la mujer claramente creía que la ayudarían a forjar algún tipo de contrato con él. Debo prepararme. Por suerte, el proceso llevaría tiempo. En lugar de quedarse en la habitación con él, desapareció en uno de los compartimentos laterales de la tienda o cabaña donde se encontraban. La vio moviéndose entre las sombras, manipulando los objetos, probablemente preparándolos para su próximo intento de atarlo. Ahora, por primera vez, estaba solo. Tenía que aprovechar esta oportunidad para escapar. Su plan original había sido esperar hasta el atardecer y escapar al amparo de la oscuridad usando su cuerpo físico. Pero ahora ese plan ya no era una opción. Necesitaba salir de allí de inmediato. Usar todo mi cuerpo no será una opción, pero puedo usarlo como distracción. Sus PS se habían recargado lo suficiente como para restaurar su cuerpo y cambiar de equipamiento. En ese momento, solo quedaba una opción viable. Su forma más pequeña. Cualquiera de sus formas normales sería fácilmente detectada si salía de la tienda del hechicero. Activó la habilidad y su casco comenzó a encogerse. Parte del acero sobrante de su almacenamiento se extrajo, remodelando su cuerpo desde cero. Solo podía esperar que la mujer con inclinaciones mágicas no notara la transformación. Cambiar de equipamiento y reparar no emitía maná, así que, en su mente, era un buen plan. Ese pensamiento lo tranquilizó mientras su nueva forma miniaturizada tomaba forma. En segundos, se había convertido en una armadura cabezona en miniatura, del tamaño de un niño goblin. Era hora de actuar. Tengo que irme, pero primero. Mientras se preparaba para irse, decidió que era mejor ganar algo de tiempo. De su inventario, sacó un casco idéntico al que el brujo le había visto y lo colocó con cuidado en el lugar que había ocupado antes. Sabía que el engaño no duraría mucho. La mujer podía percibir el maná en los objetos, y la ilusión probablemente se rompería en 1 o 2 minutos. Aún así, esa breve demora podría ser todo lo que necesitaba para escapar. Saltó de la extraña piedra ritual donde lo habían colocado. Al aterrizar, un suave tintineo metálico resonó por la tienda. Se quedó paralizado, girando la cabeza hacia el compartimento lateral donde había desaparecido el brujo, preguntándose si tendría que huir. Se hizo el silencio, seguido de un cántico apagado. La hechicera seguía absorta en su ritual, murmurando palabras que él no entendía. Parecía ajena a lo que acababa de ocurrir. No había moros en la costa, pero antes de escapar, aún tenía algo que hacer. Necesito llevarme mi cuerpo conmigo. Por suerte, el resto de su cuerpo seguía intacto, y con parte de sus PS restantes, los guardó rápidamente en su sistema de almacenamiento. Mientras lo hacía, apartó uno de sus guanteletes y comenzó a separar los dedos, llevándose los 5 consigo. Luego, colocó uno de los dedos en el suelo antes de irse. Con todo en su lugar, sacó un cuchillo y lo presionó contra la tela de la tienda. La hoja se deslizó a través de la tela, abriendo una estrecha abertura. Su escape estaba listo para comenzar. Se deslizó sigilosamente por la pequeña abertura que había cortado en el lateral de la tienda del hechicero. La lona se abrió lo justo para que su diminuto cuerpo pasara. Afuera, el campamento bárbaro estaba bañado por la cálida luz del sol. El humo se elevaba de las hogueras, las conversaciones y las risas resonaban en la distancia, y el aroma a carne asada flotaba en el aire. Se escabulló tras una pila de leña y luego se deslizó bajo un tendedero cubierto de pieles de animales, usando las sombras para ocultar su pequeña figura. Los bárbaros cercanos parecían demasiado preocupados, ya que algunos comían, otros atendían a guerreros heridos, y estaban demasiado ocupados como para notar algo fuera de lugar. Para ellos, no había nada inusual en el campamento, nada que valiera la pena investigar. Mientras la anciana guardara silencio, podría escapar sin problemas. Aún así, Rusty era cauteloso. Se dejó un margen de maniobra para adaptarse colocando otro dedo suelto detrás de él antes de seguir adelante, arrastrándose con cuidado por los huecos entre las tiendas y las cajas. Sin Gleam para lanzar un hechizo de silencio, debía moverse con cuidado. Su capacidad para ocultarse en las sombras era inútil bajo el sol, y la luz del sol bañaba casi todo el campamento. Aún así, si lograba absorber suficiente, podría usar la misma habilidad de escape que lo había llevado a esta situación. Quería pedir ayuda a sus guías, pero con una hechicera cerca, sensible a los espíritus, cualquier intento de comunicación podría llamar su atención. Finalmente, se dirigió al centro del campamento. Desde allí, podía verlo con claridad. A esta gente no parecía preocuparle demasiado el posible ataque de orcos u otros humanoides. Todo el campamento parecía provisional.
Tiendas de campaña que se desmontaban rápidamente, fogatas construidas con piedras sueltas recogidas en los alrededores. A pesar de la instalación rudimentaria y minimalista, la gente parecía contenta. Incluso más feliz que los residentes del asentamiento más avanzado donde vivía. Y no sabía por qué. Los humanoides son extraños. No había mercaderes con quienes negociar. No había guardias patrullando con armas pulidas ni armaduras con cresta. Solo gente. Algunos estaban marcados y curtidos por la batalla. Otros eran jóvenes y reían con libertad, viviendo en este desierto montañoso a su manera. Rusty se detuvo y observó a un niño lanzarle un palo a un perro peludo. Ambos ignoraban la tensión que se extendía más allá de las tiendas. El momento era pacífico, casi sereno, pero el aire tenía una carga silenciosa. Bajo la superficie, el peligro acechaba. Un poco más lejos, vio los cuerpos cubiertos de varios bárbaros tendidos en un rincón silencioso del campamento. No todos habían sobrevivido. Algunos de los muertos parecían esclavos desnutridos, con cuerpos delgados y frágiles, desprovistos de fuerza y dignidad. Este lugar parecía tranquilo, pero Rusty sabía la verdad. Sin poder real, no podía haber paz verdadera. Las incursiones orcas eran una amenaza constante, pero si terminaban, estaba seguro de que el noble corrupto con el que se había topado pronto traería la ruina a esta gente. Su recorrido por el campamento estaba casi terminado. Solo unas pocas tiendas lo separaban de los pinos que se alzaban más allá de los límites del campamento. Una vez que llegara al bosque, podría desaparecer en la espesura y decidir su siguiente paso. Pero, como siempre, su suerte estaba a punto de agotarse. Justo cuando estaba a punto de esconderse tras una de las tiendas y esperar una oportunidad clara para escapar, la hechicera salió de su tienda. El espíritu escapó. Encuéntrenlo. Su voz resonó en el aire como un látigo. En un instante, todo el campamento reaccionó. Los niños se quedaron paralizados. Los guerreros dejaron caer sus comidas. Las armas resonaron mientras los bárbaros se ponían de pie de un salto. Rusty no esperó a que se organizaran. Puso en marcha su plan B sin dudarlo. Con una orden silenciosa, activó los dedos ocultos. Uno de los dedos ocultos explotó dentro de la tienda del hechicero. La explosión se extendió hacia afuera, derribando a la anciana y estrellándola de cara contra la réplica del casco que sostenía. Una segunda explosión estalló donde Rusty se había escondido previamente, sembrando aún más la confusión. Luego, una tercera explosión se produjo cerca de un grupo de caballos atados. Los animales, asustados, se encabritaron y salieron disparados, haciendo chasquear las riendas y galopando por el campamento. Varios guerreros se vieron obligados a separarse y perseguirlos. En medio del caos, Rusty se escabulló en dirección contraria, sin ser visto ni obstaculizado. Corrió a toda velocidad, sus diminutos pies metálicos golpeando ligeramente el suelo mientras los guerreros, presas del pánico, corrían hacia el origen de las explosiones. Pronto, traspasó el límite del campamento y continuó corriendo, con la esperanza de desaparecer en el desierto sin ser visto. Pero entonces, se oyó un grito. Allí. Algo pequeño, como un duende. Lo habían visto. Su esperanza de ganar suficiente terreno antes de ser descubierto se desvaneció. Con su pequeño tamaño, podría haberse escondido en algún lugar y esperar, pero ya era demasiado tarde. Cambiar a un cuerpo más grande y rápido era inútil. Con tantos enemigos a sus espaldas, sería superado rápidamente. Y para colmo, la hechicera estaba entre ellos, liderando la persecución con furia en los ojos, todavía enloquecida por la explosión dentro de su residencia. ¿Hay algún acantilado desde el que pueda arrojarme? Examinó la zona, pero no había ningún terreno escarpado a la vista. Peor aún, no había absorbido suficiente luz solar para activar su habilidad de escape. La situación empezaba a ponerse sombría. Sin embargo, de repente, algo apareció en la pantalla de su sistema. Un nombre que antes estaba en gris cobró vida. ¿Eh? Siguió corriendo, con el corazón latiéndole con fuerza, si es que tenía uno, hasta que algo se le lanzó por delante. Se movía más rápido que un caballo, incluso más rápido que los bárbaros de mayor rango que lo perseguían. Era Gleam y volaba. ¿Destello? Él gritó. Llegó la respuesta. Su cuerpo plateado relucía a la luz del sol, más brillante que nunca. Pero algo en ella había cambiado. 4 apéndices semitransparentes se extendían a sus costados, revoloteando rápidamente en el aire. Parecían alas de insecto. Había evolucionado y había venido a salvarlo. Capítulo 148, alas plateadas.
Gleam pasó zumbando entre las copas de los árboles como un rayo bañado por la luz de la luna, sus nuevas alas cortando el aire como una navaja. Voló una vez sobre sus cabezas y luego se lanzó hacia Rusty, con las antenas moviéndose al fijar su posición. Los gritos de los bárbaros resonaban tras él, pero sus voces carecían de significado para ella. Su única misión era salvar a su amigo. ¿Quieres que me suba? Rusty gritó al oír su familiar chirrido a lo lejos. Aunque aún estaba lejos, comprendió su intención al instante. En su forma actual, era más pequeño que ella y lo suficientemente pequeño como para montar en su lomo como un jinete sobre un caballo de carreras. Dudó un instante. Entonces, los gritos furiosos de los humanoides que se acercaban lo pusieron en movimiento. De un salto, aterrizó de lleno sobre su tórax acorazado. Un leve ruido metálico marcó su llegada. El exoesqueleto plateado de Gleam se flexionó para absorber su peso, y con un poderoso aleteo, despegaron justo cuando una lluvia de flechas silbó en el espacio donde él había estado momentos antes. ¿Qué clase de criatura? La hechicera se quedó paralizada, con los ojos abiertos como platos, mientras la luz del sol se reflejaba en el cuerpo plateado de Gleam. Los demás bárbaros no se detuvieron. Lanzaron lanzas, hachas y todo lo que pudieron agarrar, pero nada se acercó. Gleam se movía con una gracia imposible, girando y descendiendo por el aire. Sus alas la transportaban en arcos precisos y fluidos que parecían ignorar las leyes de la gravedad. Ascendió aún más alto, sorteando la lluvia de armas, y luego se elevó fuera de su alcance. Rusty se aferró a su espalda mientras el viento aullaba a su alrededor. Abajo, los gritos furiosos de los guerreros se desvanecieron, sus figuras se encogieron en el verde del bosque de la montaña. Sí, lo logramos. Creo que estamos fuera de su alcance. Ni siquiera las flechas pueden alcanzarnos ahora. Rusty se aferró con fuerza a la espalda de Gleam, su diminuta figura se acurrucó firmemente entre sus alas. El viento soplaba con fuerza mientras el mundo de abajo se desvanecía. Las montañas se extendían ante ellos como un tapiz pintado. Observó cómo el campamento bárbaro desaparecía en la distancia. La turba, antaño aterradora, ahora estaba reducida a diminutas motas. Todo parece tan pequeño. Su momento de asombro fue interrumpido por el suave suspiro de Gleam. De repente, comenzaron a descender, y a gran velocidad. Gleam, ¿qué pasa? Has usado toda tu magia y resistencia para llegar aquí. Su escape, al parecer, no duraría. Aunque Gleam había evolucionado y adquirido la capacidad de volar, esta tenía sus límites. Sus alas dejaron de batir y el aire a su alrededor se volvió silencioso. Sin energía para mantenerse en el aire, comenzaron a caer como una piedra. Se desplomaron del cielo, y los árboles que había abajo se dispersaron. Rusty sabía que su cuerpo metálico resistiría el impacto, pero no estaba seguro de qué le sucedería a su compañero si no hacía nada. Sin dudarlo, su diminuta figura se expandió en un instante. Las placas de su armadura encajaron en su lugar, sus extremidades se engrosaron y su núcleo se encendió con poder al transformarse en su forma más grande y pesada. Esta estructura no estaba diseñada para la velocidad ni el sigilo, sino para la defensa pura. Mientras aún caía libremente, giró el cuerpo, asegurándose de que su espalda recibiera el impacto contra los pocos árboles que esperaban abajo. Abrazó a Gleam, levantándola con cuidado para protegerla del descenso. Las ramas golpeaban como látigos al caer, chasqueando y astillándose contra su armadura. La corteza raspaba su armadura con un chirrido espantoso, pero él se mantuvo firme. La madera allí no era nada especial, y su acero crepuscular cumplió su función. Ajustando los brazos y posicionándose al caer, absorbió la mayor parte del impacto, ralentizando la caída al máximo y manteniendo a Gleam protegido en su agarre. Se estrellaron contra la última capa de ramas con un crujido atronador. La espalda acorazada de Rusty golpeó el suelo con fuerza, dejando una pequeña abolladura en su armadura. Uno de sus grandes brazos permaneció extendido, acunando a Gleam con aire protector. Ella estaba viva, y él también. Una nube de hojas y polvo se arremolinaba a su alrededor al detenerse, medio enterrados en un cráter excavado en el suelo. Durante un largo instante, todo permaneció en silencio. Entonces, con un leve crujido metálico, Rusty se movió. Se incorporó lentamente y depositó con cuidado a Gleam en el suelo. Las antenas de Gleam se movieron levemente al mirarlo. Estaba aturdida, pero ilesa. Él, en cambio, estaba cubierto de tierra y ramas rotas. Su cuerpo estaba arañado y abollado, pero su núcleo permanecía intacto. Eso era todo lo que importaba. Estoy bien. Solo un poco maltratado.
Rusty miró a Gleam y notó algo diferente en ella. En su espalda, un par de alas se habían retraído por completo, desapareciendo bajo suaves placas de quitina plateada. El proceso fue extraño y fascinante, y con una sola mirada, comprendió. Había evolucionado. Nombre: Gleam. Clasificación: pequeña hormiga voladora plateada mágica brillante L1. Tipo: insectoide. Puntos de vida HP 140, 150. Puntos mágicos MP14, 260. Puntos de resistencia SP11, 160. Fuerza 41E. Agilidad 69E. Destreza 58E. Constitución 49E. Inteligencia 85E. Sabiduría 80E. Fuerza de voluntad 65E. Durabilidad E. Su nombre probablemente se había vuelto aún más complejo, como era habitual tras la evolución de un monstruo, pero lo importante estaba claro. Gleam había alcanzado la siguiente etapa y se había convertido en un monstruo de rango E. Cuando él luchaba contra los orcos y despejaba su campamento, ella ya había alcanzado el nivel 15, el límite de su forma anterior. No tuvieron tiempo de concentrarse en su crecimiento. La repentina llegada del jefe de guerra los obligó a huir antes de poder procesar la situación. Lo hiciste genial, Gleam. Jamás habría salido ileso sin ti. Por sus niveles de PM y PS, notó que estaba completamente agotada. Por suerte, su salud no había disminuido mucho, que era lo más importante. También tuvieron la suerte de aterrizar en un bosque con algunos árboles. Si hubieran volado más lejos, se habrían estrellado en una extensión de hierba plana y tierra seca, sin nada que amortiguara el impacto. Alas insectoides de hormiga plateada. Habilidad pasiva. Otorga al insectoide la capacidad de volar usando un par de alas retráctiles naturales. Estos apéndices funcionan sin necesidad de usar maná. Impulso de vuelo de maná. Habilidad activa. Al canalizar maná hacia sus alas, el insectoide puede aumentar drásticamente su velocidad de vuelo. Cuanto más maná gaste, mayor será su aceleración y maniobrabilidad. Oh, eso pasó. Mientras Rusty examinaba algunas de las nuevas habilidades que Gleam había adquirido, sintió su ligera figura posarse sobre su hombro. Dejó atrás su pesada armadura y regresó a una de sus variantes más pequeñas, la que parecía un aventurero humano. Ahora que habían salido de los bosques infestados de orcos y habían dejado atrás las montañas ocupadas por los bárbaros, se acercaban a Ferndale. Con la pronta aparición de humanos normales, era más seguro evitar usar su forma de monstruo. ¿Te subiste a un árbol enorme y decidiste evolucionar en él? Eso fue demasiado peligroso, Gleam. Mientras hablaban, descubrió lo que había ocurrido tras su separación. Ella había corrido rápido. En el momento en que se separaron durante la emboscada orca, Gleam no dudó. Su pequeño cuerpo, aferrado al suelo, se precipitó entre raíces y ramas, agachándose para no llamar la atención. Pero los orcos no la siguieron. Su atención se había centrado únicamente en Rusty y el caos que había causado en sus filas. Finalmente, Gleam se topó con un enorme árbol hueco en lo profundo del bosque. Su corteza estaba quemada y agrietada por un rayo, y su edad se notaba en las raíces gruesas y retorcidas y el tronco ancho. La abertura en la base era estrecha, pero conducía a un interior profundo, mucho más grande que una madriguera típica. En el interior, el aroma a tierra húmeda y savia impregnaba el espacio, perfecto para disimular su presencia si alguien la observaba. Había encontrado un refugio abandonado, sin rastro de ningún habitante. Al principio, había planeado regresar a la ciudad, tal como Rusty le había dicho. Pero había visto la trayectoria de su salto elemental. Había volado en una dirección completamente diferente, demasiado lejos para que ella pudiera seguirlo. Mientras entraba en pánico, se dio cuenta. Su nivel había aumentado. Si no podía alcanzarlo directamente, la mejor alternativa era fortalecerse. Así, podría ser útil cuando más lo necesitara. ¿Y así fue como conseguiste tus alas? A veces la evolución de un monstruo está influenciada por la emoción. Aburdón dijo, apareciendo con un brillo de luz negra mientras Rusty convocaba a sus dos guías. Parece que Gleam ansiaba alcanzarte con tanta fuerza que su cuerpo respondió otorgándole el poder de volar. Los monstruos son fascinantes, ¿verdad? Lo curioso es cómo logró evolucionar sin tu permiso. Es fascinante, quizás se debió a la distancia y a las fuertes emociones. Era una pregunta difícil, pero en realidad no le importaba cómo sucediera. Si Rusty tuviera cara, estaría sonriendo. Su amiga estaba de vuelta en su hombro, y aunque sus alas estaban ocultas, irradiaba una nueva fuerza.
Podría haber dedicado más tiempo a repasar sus habilidades, pero la curiosidad lo distrajo. Comprobó su propio progreso y se sorprendió por lo que vio. Solo falta un nivel más. Ni siquiera un nivel completo. Dijo Alexander, quien pareció interrumpir a Aburdón cuando estaba a punto de hablar de nuevo. Podríamos cazar algunos monstruos errantes de camino a esa ciudad. Deberíamos ver cómo están esos niños. Ah, sí, esos 4 mocosos. ¿De verdad vamos a seguir alimentándolos? Rusty no respondió a Aburdón. En cambio, se dirigió a la ciudad, eligiendo una ruta más pintoresca a través del bosque. En el camino, se encontró con pequeños grupos de monstruos y algún que otro orco extraviado. Se tomó su tiempo, eligiendo sus batallas con cuidado. Quería alcanzar el nivel máximo antes de regresar. Una vez de vuelta en la ciudad, por fin podría ascender cómodamente al rango de... Era mediodía, y el caos de la batalla de la noche anterior, junto con su frenética huida de la mañana, se sentía extrañamente lejano. Rusty había adquirido más que solo experiencia en esta aventura. Había aprendido mucho sobre el trasfondo político de la región. Los bárbaros no eran los simples villanos que todos los pintaban, y había algo más profundo en juego. Uno de los nobles dentro de la ciudad parecía tener una conexión con su guía, Alexander, algo que Rusty no estaba seguro de si debía ignorar. Sin embargo, Rusty sabía que necesitaba fortalecerse antes de enfrentarse a alguien tan influyente como un señor de la ciudad. Individuos como ese líder mercenario aún andaban sueltos y podrían causar problemas si descubrían que era responsable de la destrucción de su cuartel general. Continuó su viaje hacia la ciudad. El regreso no fue tan intenso como las batallas con los orcos o la huida del asentamiento bárbaro. En el camino, se topó con algunos monstruos. Manadas de lobos, una cueva con goblins y otras criaturas que no tenían ni idea de cómo lidiar con la combinación de un guerrero con armadura y un insecto compañero. Al final del día, la ciudad finalmente apareció a la vista. Su nivel había llegado al 15, y ahora estaba listo para avanzar y reclamar el título de aventurero de rango D. ¿Quién anda ahí? Justo cuando se acercaba a la puerta, lo detuvo la voz que recordaba. Ah, sí, señor. Estaba vivo. Para su sorpresa, no era un guardia de la ciudad quien lo esperaba, sino los jóvenes aventureros con los que había luchado durante la batalla. Estaban en el campo, reparando la empalizada de madera que apenas había frenado la carga de los orcos. Los guardias de la ciudad, mientras tanto, se mantenían a salvo en lo alto de las murallas. Las puertas estaban cerradas y ningún otro residente entraba ni salía. ¿Tú estás vivo? Todos pensaron que un orco te secuestró. Oliver fue el primero en alcanzarlo. El joven, que había parecido aterrorizado durante la batalla, ahora parecía un poco más sereno. Sus amigos, Rika y Tali, lo seguían de cerca. Había una mirada extraña en sus ojos, que Alexander explicó rápidamente. Probablemente estén agradecidos de que los hayas salvado. ¿Los salvé? Rusty no recordaba haber ayudado a nadie. Solo les había dicho a los jóvenes aventureros que se apartaran de su camino para ganar más puntos de experiencia. Pero para este trío, sus acciones debieron parecer nobles, quizás incluso salvadoras. Ah, ¿sí? Uno de ellos me arrancó de un tirón, pero logré liberarme. Para no levantar sospechas, Rusty decidió mentirle a Oliver. Era mejor que estos humanoides no supieran que había ido solo tras los monstruos una vez terminada la batalla. Rusty se sacudió el polvo del hombro y asintió levemente al grupo, intentando imitar la confianza despreocupada que había visto en los aventureros humanos. Me alegra ver que lo lograron, señor Edmund. Ahora era una de las chicas, Tally. De alguna manera, sabían su nombre, o al menos el nombre de la identidad que usaba como aventurero. Quiso preguntar cómo lo habían descubierto, pero antes de que pudiera decir nada, se oyó un grito a lo lejos. Tú, aventurero Edmund. Era un guardia de la ciudad, el mismo que había sido su comandante durante el asedio. Finalmente se había percatado de la repentina reaparición de Rusty y claramente quería saber de dónde venía. La ciudad aún parecía estar bloqueada, y quizás solo algunos exploradores se aventuraban a salir. Probablemente crean que tienes información sobre los orcos, Rusty. Mejor quédate con esa excusa. Está bien. Rusty le respondió a Alexander, aunque tras su encuentro con el hechicero, ya no estaba seguro de que sus conversaciones fueran tan privadas como creía. Aún así, esta era una excusa conveniente para distanciarse de los 3 jóvenes aventureros. Con un breve asentimiento, se disculpó y se dirigió hacia el guardia que se acercaba. No quería demorarse más de lo necesario, pero estaba dispuesto a compartir la verdad sobre los orcos.
De vuelta en casa, intentaría por fin su nueva evolución. Se preguntaba qué tipo de metal adoptaría su cuerpo a continuación y esperaba que, esta vez, por fin pudiera adquirir la capacidad de lanzar hechizos. Capítulo 149, nivel máximo de rango E. Eres Edmund, ¿verdad? Un guardia preguntó, con la voz cargada de sospecha mientras observaba al aventurero con armadura. ¿Dónde has estado? Te dieron como desaparecido después de la batalla. Creímos que los orcos te habían pillado. El guardia entrecerró los ojos al ver acercarse a Rusty. Su armadura aún estaba arañada y manchada con la tierra del bosque. Gleam permanecía inmóvil sobre su hombro, su cuerpo metálico reflejando la luz del sol. Por un breve instante, el reflejo cegó al guardia. Fui tras uno de los orcos supervivientes, pero terminé perdiéndome en el bosque. Para los demás, Rusty había desaparecido un día entero antes de regresar repentinamente como si nada hubiera pasado. Él y sus guías habían acordado que era mejor restarle importancia a lo ocurrido. Si les decía que había arrasado un campamento orco y escapado de monstruos muy por encima de su nivel, empezarían a hacerle preguntas. ¿Te perdiste en el bosque? El tono del guardia era escéptico. Probablemente pensó que Rusty había desobedecido las órdenes solo para evitar la limpieza después de la batalla. ¿Hasta dónde seguiste a ese orco? No tan lejos. Durante una hora más o menos, luego lo perdí. Necesitaba que la historia resultara creíble. Sería sospechoso que afirmara haberse perdido sin haber rastreado a la criatura durante un tiempo. El guardia se cruzó de brazos e inclinó la cabeza, claramente incrédulo. Dices que perseguiste a un orco en el bosque, lo perdiste y luego ¿qué? ¿Dormiste bajo un arbusto hasta ahora? Rusty dejó escapar un suspiro cansado, tratando de imitar la frustración humana, luego repitió exactamente lo que Alexander le había dicho que dijera. No dormí del todo. Tenía que seguir moviéndome. Todavía había monstruos en la zona, como exploradores orcos y rezagados. Tuve algunas escaramuzas menores. Me llevó tiempo orientarme y encontrar la manera de regresar sin llamar más la atención. No he pegado ojo. La batalla ha terminado, ¿verdad? Y todavía no me han pagado. El guardia parecía dispuesto a presionarlo más, pero cuando Rusty mencionó el dinero, su expresión se agrió. Ustedes, los aventureros, y su dinero. Sin sentido del orden ni del deber. Solo monedas y crédito. Va. El guardia escupió a un lado y luego le dirigió a Rusty una mirada larga y dura. Tras una pausa tensa, señaló con la cabeza hacia la pared interior. Bien. Pero aún no te has librado. La comandante Aelin querrá oír esto ella misma. Si lo que dices sobre los exploradores orcos es cierto, alguien necesita saber en qué dirección desaparecieron. Sígueme. Rusty asintió y lo siguió, aún preguntándose por qué el hombre había reaccionado de forma tan extraña. Había visto a muchos guardias de la puerta aceptar sobornos, pero este actuaba como si no tuviera nada que ver con eso. Parecía haber mucha hipocresía en este asentamiento, pero Rusty decidió no hacer comentarios. Por ahora, el objetivo era superar esto y regresar a su guarida sano y salvo. Echó un vistazo rápido por encima del hombro a los jóvenes aventureros. Oliver, Rika y Tally habían interrumpido su trabajo para verlo partir. Gleam se movió ligeramente en su hombro, sus antenas se movieron en su dirección como para marcarlos. Un instante después, volvió a la quietud. No interactuaban con él a menudo, pero parecían diferentes de los demás humanos. Aún no estaban desgastados ni corrompidos por la crueldad de este mundo. La puerta de la ciudad crujió al abrirse lo justo para dejarlos pasar. Las botas de Rusty resonaron en el camino empedrado dentro de Ferndale con un eco metálico. Gleam permaneció inmóvil, aunque parecía curiosa por lo que sucedía al otro lado de la puerta. ¿Ya tienen a todos trabajando tan pronto después de un asedio monstruoso? Alexander fue el primero en hablar. Las calles estaban llenas de actividad. Los restos de los monstruos que habían logrado escalar las murallas estaban siendo arrastrados por aventureros y lugareños. Algunas mujeres limpiaban la sangre de la piedra, mientras que otras intentaban reparar los daños causados por armas rudimentarias. ¿Por qué no estarían trabajando? ¿Qué más pueden hacer esos campesinos? Aburdón respondió con desdén. Para el rey demonio, estos ciudadanos no eran más que trabajadores que debían ser gobernados y dirigidos por sus superiores. Para alguien que mandaba sin preocuparse por el bienestar ajeno, esta actitud no era ninguna sorpresa. Alexander y Rusty no intercambiaron palabra alguna. No tenía sentido discutir con él. Sigue moviéndote, no tenemos todo el día. El guardia no dijo nada más, solo le hizo un gesto brusco a Rusty para que siguiera el ritmo.
Rusty lo siguió, mirando de vez en cuando a Gleam. Había evolucionado sola, sin necesitar su ayuda. Se preguntó si eso se convertiría en un problema en el futuro. Aún así, quizás era mejor así. Si ella elegía su propio camino, él debía respetarlo. Sus evoluciones le pertenecían solo a ella, al igual que las de él a él. Había alcanzado el nivel 15 y ahora se encontraba en la cima del rango E. Nombre: oxidado. Clasificación: armadura de acero crepuscular E+L15. Tipo: mágico / inorgánico. Puntos de vida HP: 410, 417. Puntos mágicos MP: 300, 321. Puntos especiales SP: 70, 70. Fortaleza: 150 y más 55. Agilidad: 150 y más 12. Destreza: 150 y más 5. Constitución: 150 y más 67. Inteligencia: 150 y más 20. Sabiduría: 150 y más 21. Fuerza de voluntad: 150 y más 19. Durabilidad: D. Todos sus atributos habían superado los 150. Incluso había luchado y derrotado a un monstruo de rango D, un guerrero orco. Aunque su fuerza disminuyó sin sus habilidades activas, logró vencer a pesar de usar gran parte de su maná. Si sus guías estaban en lo cierto, todos estos puntos de estadísticas se transferirían a su siguiente forma. Eso significaba que su evolución sería aún más fuerte de lo esperado. El deseo de apartar al guardia y correr a casa lo invadió. Lo único que deseaba era comenzar su transformación. Pero ahora no era el momento. Primero necesitaba garantizar su seguridad. La última vez que evolucionó, el proceso le había llevado un día entero. La evolución reciente de Gleam había sido mucho más rápida, pero dudaba que tuviera tanta suerte. Al menos obtuve una nueva habilidad, me pregunto cómo debería usarla en el futuro. Al igual que en cada evolución anterior, alcanzar el nivel final desbloqueaba una nueva habilidad. En el pasado, estas habilidades siempre habían estado vinculadas a su naturaleza dual, luz y oscuridad. Esta vez, sin embargo, el patrón había cambiado. Lo que recibió fue algo completamente diferente. Armadura de marioneta L1. Habilidad activa. Esta habilidad permite al usuario convertir una armadura completa en un esbirro controlable, manipulándolo como una marioneta mágica. El número de marionetas de armadura que se pueden controlar depende del nivel de habilidad y del grado de la armadura utilizada. Era una habilidad interesante, y parecía hecha a su medida. Gracias a su sistema de almacenamiento, tenía muchas piezas de repuesto, tanto para él mismo como para componentes antiguos que ya no usaba. Si la habilidad funcionaba como se describía, podría permitirle convertirse en una entidad similar a un comandante, capaz de invocar otras armaduras animadas para que sirvieran a su voluntad. Ya entendía que muchas batallas se ganaban con la unión, no solo con la fuerza. Con esta habilidad, podría volverse aún más autosuficiente y peligroso, sin tener que depender ya de otros para mantener la línea. La caminata continuó, y Rusty se tomó un momento para observar los daños infligidos en los otros lados de la ciudad. La puerta que habían defendido fue la que menos sufrió, apenas tocada durante el asedio. En contraste, la puerta principal se llevó la peor parte del asalto. Vio cómo cargaban los cuerpos de orcos y soldados caídos en carretas y se los llevaban. Los monstruos habían perdido mucho más, pero el asentamiento había tenido que pagar un precio. Finalmente, llegaron al cuartel exterior, uno de los pocos edificios que habían sobrevivido al asedio. Construido en piedra y más robusto que la mayoría de las estructuras circundantes, el cuartel se mantenía firme. Los guardias apostados afuera parecían mucho más capaces que los que Rusty había visto en la puerta de la ciudad. El hombre que lo escoltaba intercambió unas palabras en voz baja con los centinelas y luego señaló la entrada. Así que estos son los cuarteles exteriores. Me pregunto cómo serán los interiores de ese distrito noble. Para él, el lugar era impresionante. Los soldados se movían con cierta determinación, y las armaduras cubrían los pasillos y los estantes. Pero sus dos guías permanecieron impasibles. Su silencio sugería que esto no era nada especial para ellos. Gleam y él tuvieron que separarse por el momento, ya que a ella no se le permitía entrar al cuartel. En cambio, Rusty le indicó que regresara a su guarida y comprobara que todo estuviera en orden. Espere aquí. La comandante de la guardia Eileen lo recibirá en breve. Solo entre cuando lo llamen. Rusty asintió, y el guardia que lo había traído desapareció tras explicar brevemente la situación a los soldados apostados. A lo largo de las murallas, había algunos bancos de madera, y era evidente que esperaría allí un rato.
¿Un comandante de la guardia? ¿Eso es superior a un capitán de la guardia? Sentado, se volvió hacia Alexander en busca de información. Como siempre, la voz en su casco respondió sin vacilar. En la estructura de esta ciudad, sí. El comandante de la guardia es responsable de todas las operaciones de vigilancia en los distritos exteriores. Los capitanes de la guardia suelen liderar unidades más pequeñas o encargarse de tareas específicas, como patrullas o investigaciones internas. Si se reúne con el comandante, probablemente significa que tiene poco personal o que está muy interesado en lo que tiene que decir. Veo. Según entendía, los capitanes estaban asignados a varias torres de vigilancia, cada uno supervisando varios escuadrones bajo su mando. El comandante, en cambio, estaba a cargo de toda la operación. Quienquiera que fuera a reunirse con él ostentaba autoridad real, y este encuentro podría no ser una simple formalidad. El tiempo transcurrió lentamente. Los segundos se convirtieron en minutos, y esos minutos finalmente se convirtieron en casi 2 horas. Solo entonces alguien finalmente se le acercó. El comandante te recibirá ahora. Sé respetuoso si sabes lo que te conviene. El orador llevaba una armadura completa, con el rostro oculto tras un casco. El equipo parecía superior al de la guardia estándar, aunque aún no tan refinado como el que Rusty había visto en los nobles caballeros o en los miembros del ejército oficial de la ciudad. Rusty asintió con la cabeza y siguió al hombre al interior. La puerta se abrió para él y, al entrar, se encontró con una visión inesperada. ¿Este es el comandante de la guardia? La mujer que tenía delante vestía un uniforme oscuro y ceñido que realzaba su musculosa figura. La insignia de plata pulida de su cuello brillaba tenuemente a la luz de las velas. Su piel era de un marrón oscuro, y su mera presencia sumía la sala en el silencio. Los guardias cercanos se erguían ante ella, evitando mirarla a los ojos. Rusty y sus guías esperaban ver a un hombre canoso y agobiado por demasiadas medallas, o quizás a algún oficial engreído con botas lustradas y poca experiencia de campo. En cambio, parecía una aventurera. Un moretón en forma de garra le marcaba la mejilla, prueba de que ya se había enfrentado a monstruos. Espera, ¿no es eso? Al entrar, notó de inmediato a un viejo conocido de pie en la habitación. Un hombre, vestido con un abrigo oscuro con la insignia de un sabueso negro, hablaba con el comandante de la guardia. Eso es todo, Barcas. Si tus hombres vuelven a portarse así, te lo descontaré de la paga. El hombre del abrigo oscuro se giró al abrirse la puerta, y Rusty lo reconoció al instante. Era el líder de los mercenarios responsables del secuestro de los huérfanos. Por alguna razón, estaba allí con el comandante de la guardia, y parecían tutearse. Como siempre, un placer hacer negocios con usted, señorita Arlene. Para ti, ese es el comandante. Rusty no entendió el gesto, pero parecía que el hombre pretendía tomar la mano de la mujer. Su expresión, sin embargo, solo reflejaba disgusto. Tras una sonrisa burlona, Barcas se dio la vuelta y se marchó. Rusty sabía que el hombre era peligroso, así que se hizo a un lado discretamente para no llamar la atención en un momento tan delicado. Sin embargo, justo cuando el hombre estaba a punto de pasar, se detuvo. Sus ojos ámbar recorrieron a Rusty, y por un instante, pareció reconocerlo de verdad. En aquel entonces, Rusty había usado un cuerpo diferente, pero el metal seguía siendo el mismo. Si este hombre tuviera la capacidad de identificarlo por su estructura física, entonces todo se desmoronaría. Tú allí. El hombre dio un paso adelante y metió la mano en su abrigo como si quisiera recuperar algo. ¿Sí? Barcas sostuvo la mirada de Rusty un largo instante, entrecerrando los ojos con curiosidad. Luego, lentamente, sacó una pequeña tarjeta negra con la insignia de un sabueso negro grabada. Se la ofreció entre dos dedos, con naturalidad, aunque Rusty no supo cómo responder. Eres Edmund, ¿verdad? Su tono era tranquilo, casi amistoso, pero Rusty sabía de lo que era capaz este hombre. Un movimiento en falso y podría quedar reducido a chatarra en segundos. Por ahora, era más seguro seguirle el juego. Sí, ese es mi nombre. Barcas sonrió como un zorro. Me enteré de tu actuación durante la incursión orca. Nos vendría bien alguien como tú en los sabuesos negros. La paga es mucho mejor que el dinero que se gana buscando aventuras. Mientras el hombre hablaba, Rusty empezó a relajarse. Era evidente que no corría peligro. Barcas simplemente había oído hablar de sus hazañas durante el asedio y lo veía como un posible recluta. Por suerte, antes de que tuviera que responder, alguien le dio un puñetazo contra un escritorio para ayudarlo. Este no es lugar para reunir nuevos reclutas, vete.
Barcas dejó escapar una risita baja, levantando ambas manos en señal de rendición mientras retrocedía. Claro, comandante. Solo le ofrezco a un buen hombre una mejor oportunidad. No hay nada malo en ello. Le lanzó la tarjeta a Rusty, quien la atrapó por reflejo. Con una última sonrisa, Barcas se giró y salió por la pesada puerta. Sus pasos se perdieron rápidamente en el pasillo de piedra. Los guardias se relajaron visiblemente, como si hubiera pasado la tormenta. Rusty miró la tarjeta, pero luego la guardó en su morral, que llevaba sujeto al cinturón. Ahora que se había ido, lo único con lo que tenía que lidiar era con este comandante de guardia. Capítulo 150, Marionetas de armadura. El silencio se prolongó unos instantes después de que la puerta se cerrara tras Barcas. Los ojos carmesí de la comandante Arlene permanecieron fijos en la puerta un instante antes de volver su atención a Rusty. Entonces, ¿eres tú quien se perdió durante el retiro? Rusty se enderezó levemente. El peso de su mirada lo oprimía con la misma intensidad que el jefe de guerra orco del que había huido. Esta era otra ocasión en la que se topaba con alguien más fuerte que él, pero por el momento, aún necesitaba esconderse. Sí, señora. Alexander le instó a ser respetuoso con la mujer, ofreciéndole consejos en voz baja sobre cómo hablar mientras se escondía dentro de su casco. Nadie parecía pensar que ya era un monstruo, pues sus gestos habían empezado a mejorar y ahora parecían mucho más naturales. El guardia me informó que seguiste a los orcos por el bosque. ¿Tienes alguna información útil sobre sus movimientos o su número? ¿Algo que podamos hacer? Por supuesto, recibirás una compensación por las molestias. Arlene se cruzó de brazos y se recostó en su silla. Rusty no respondió de inmediato. Respiró hondo, un gesto innecesario para alguien como él, pero que ayudaba a mantener la ilusión de reflexión, de consideración. Dentro de su casco, la voz de Aburdón susurró. Dale una verdad a medias. La suficiente para que sea útil, no la suficiente para levantar sospechas. Hazla creíble. Y no menciones a los bárbaros. Sopesó sus opciones y decidió qué detalles compartir. Luego empezó a describir cómo había seguido a uno de los orcos durante un tiempo antes de perderlo de vista en lo más profundo del bosque. Seguía a un orco herido por la cresta occidental del bosque. 1 hora, quizá 2 como máximo. Mantuvo la cronología imprecisa. Detalles específicos podrían desentrañar la mentira. Entre sus invenciones, incluyó información real, señalando la ubicación de varios campamentos orcos temporales. Evitó mencionar el que realmente había asaltado. Rusty sabía que los lugareños probablemente enviarían exploradores para verificar su informe. Si se topaban con el campamento devastado y lleno de orcos muertos, empezarían las preguntas. Preguntas que no tenía intención de responder. Era más inteligente aparentar más debilidad de la que realmente tenía. Que los subestimaran. Así, cuando llegara el momento, podría atacar sin previo aviso. Eso es muy vago. Sin números reales y solo unas pocas indicaciones. Parece que traerte aquí fue una pérdida de tiempo. La comandante Arlene habló con sequedad. Su voz no era ni áspera ni amable, pero sí denotaba una clara decepción. Aún así, coincide con algunos de los informes dispersos que hemos estado recibiendo. Empezó a frotarse la barbilla, pensativa, y miró a uno de los guardias cercanos. Un hombre se adelantó y empezó a escribir algo en el gran mapa que estaba sobre el escritorio. Ya había varias ubicaciones marcadas, y si Rusty le hubiera preguntado a Burdón, estaba seguro de que el señor demonio habría confirmado su exactitud. Ah, vale. Dale al aventurero el pago habitual, puedes irte. No había gratitud en su voz, y era evidente que no se había ganado ni un ápice de su favor. En cuanto dejó de hablar, ella pareció olvidar que seguía en la habitación. De no ser por el tenue resplandor de su armadura que captó su atención, quizá ni siquiera habría dado la orden de pagarle. Sígueme. Uno de los guardias se adelantó, le entregó una moneda de plata y le indicó que se marchara. Rusty asintió en silencio y salió. La puerta crujió y se cerró de golpe tras él, mientras los soldados la cerraban rápidamente. Esta mujer se sentía más peligrosa que la líder mercenaria que había conocido antes. ¡Qué grosero! Cuando seamos más fuertes, ¿qué tal si nos cortamos un dedo o dos? El comandante de la guardia no lo consideró valioso, lo que enfureció a Burdón. El espíritu se sintió claramente ofendido por la falta de respeto. Pronto, él y Alexander se encontraban en constante conflicto. ¿Qué estás diciendo? No vamos a hacer nada parecido. Silencio los dos, volvamos a nuestra guarida, seguro que Gleam ya está preocupado. Sus botas metálicas resonaron suavemente contra el suelo al salir del cuartel.
La vida a su alrededor continuaba como si nunca hubiera estado allí. La gente llenaba las calles, y podía ver tiendas y tabernas que empezaban a abrir. Era evidente que esta gente se había acostumbrado a este tipo de vida y no le daba importancia. A toda prisa, Rusty se escabulló entre las sombras, acelerando el paso. Tenía una última tarea que completar, pues necesitaba evolucionar de nuevo. De vuelta en los barrios bajos, el mundo parecía diferente al del distrito que acababa de dejar. Mucha gente estaba desaparecida, probablemente aún trabajando para limpiar los escombros y recuperar los cuerpos cerca de las murallas de la ciudad. Su guarida, parcialmente derruida, se alzaba al final de un estrecho callejón. El techo aún necesitaba reparaciones, pero las entradas parecían intactas. La puerta permanecía cerrada y las ventanas aún estaban tapiadas con tablones toscamente clavados. En comparación con los edificios circundantes, su guarida había permanecido intacta. Varias estructuras cercanas mostraban señales de allanamiento, con puertas abiertas y alguna que otra salpicadura de sangre marcando la piedra. Parecía que algunos habían usado el caos del asedio como excusa para saquear o ajustar cuentas. Sin embargo, su lugar estaba demasiado decrépito como para que valiera la pena el esfuerzo. Eso probablemente cambiaría una vez que llevara a cabo su plan de construir una herrería. Cuando llegara ese momento, tendría que encontrar la manera de protegerlo. Golpe. Algo cayó del tejado y aterrizó de lleno sobre su casco. Sonido metálico seco. Oh, brillo. Se tambaleó hacia atrás, levantando un brazo por instinto mientras un par de patas de hormiga se le aferraban a la cabeza. La pequeña hormiga familiar vio de satisfacción y se posó sobre él como una corona real. Me alegro de verlos a ambos. Llego tarde. Disculpa, me tuvieron esperando horas, no pude hacer nada. Parecía que Gleam estaba irritada por tener que esperarlo, pero ahora que se habían reunido, regresó a su lugar habitual en su hombro. Sin dudarlo, se dirigió a la entrada de su hogar. La puerta estaba cerrada con llave desde dentro. Se acercó y golpeó 4 veces, parte de un código secreto que Rolo le había indicado. No estaba seguro de si los 4 niños seguían dentro. Les habían dicho que huyeran si alguna vez aparecían monstruos o ladrones. Un momento después, oyó movimiento dentro. Había alguien allí. ¿Es el señor? Su nombre es señor Edmund. Se oyó un ruido de pies al otro lado de la puerta, seguido de un susurro apagado. Rusty oyó el deslizamiento de una barra de madera y el crujido de las bisagras al abrirse la puerta lo justo para que un par de ojos pudieran asomarse. Ria, no la abras del todo. ¿Y si no es él? Susurró la voz de un joven. Isan, por lo que se oía. Pero mira, es Gleam. Ria respondió. Nadie más tiene una hormiga como esa. La puerta se abrió de par en par y aparecieron 4 cáritas. Ria e Isan estaban delante, casi idénticos en todo salvo por la trenza corta que Ria llevaba a un lado. Detrás de ellos estaba Rolo, con los brazos cruzados y la mirada penetrante, como siempre. Natia se aferraba a su camisa, medio escondida tras él, con el pulgar en la boca. Bienvenido de nuevo. Rolo habló cuando Rusty cruzó la puerta. No hacía mucho que conocía a estos niños, pero parecía que se habían acostumbrado a él. Ya no lo veían como una amenaza. Quizás incluso confiaban en él, pues ya los había salvado 2 veces. Una vez dentro, Gleam saltó rápidamente y revoloteó hacia Natia, la más pequeña. Extendió sus alas con orgullo, como si exhibiera una insignia de honor. Oh. Los ojos de Natia se abrieron de par en par, asombrados, mientras extendía la mano con cautela, rozando con sus diminutos dedos la suave superficie de las brillantes alas de Gleam. La pequeña hormiga emitió un gorjeo de satisfacción e inclinó la cabeza hacia la niña en señal de aprobación. Son tan brillantes, y suaves. Natia jadeó, con los ojos brillantes de alegría. Rusty consideró explicarles a los niños que Gleam había evolucionado, pero parecían perdidos en su pequeño mundo. Los gemelos pronto se unieron a Natia, riendo y jugando mientras Gleam mostraba con orgullo sus nuevas características. Rusty, sin embargo, tenía otras cosas en la cabeza. Lanzó la moneda de plata que había recibido de los guardias hacia Rolo. Esto es. Ve a comprarte algo de comer. Gracias, pero no sé cuándo podré pagarte. Al joven parecía costarle aceptar la moneda de plata. No hacía mucho, él y los demás habían sido utilizados por matones, obligados a robar o cometer delitos menores solo para sobrevivir. Ahora tenían un lugar seguro donde quedarse e incluso les daban comida sin tener que pedirla. Aún así, Rusty tenía planes para los 4 niños. Una vez que su herrería estuviera en marcha, empezarían a trabajar allí.
Sin embargo, por ahora, decidió seguir el consejo de Alexander sobre qué decir. Me lo pagarás cuando seas mayor. Para eso estamos los adultos. ¿Sí? Rolo asintió e hizo una pequeña reverencia, un extraño gesto de reconocimiento que Rusty no comprendió del todo. Aún le desconcertaban los humanos, pero presentía que podía confiar en este joven, al menos hasta cierto punto. Con Gleam entreteniendo a los niños, Rusty se dirigió a las habitaciones privadas que había instalado en el sótano de la casa. Ahora bien, ¿cómo funciona esta habilidad? Antes de continuar con su evolución, Rusty quería comprender cómo funcionaba realmente su nueva habilidad, armadura de títere. Bajó al sótano en penumbra, que antes estaba lleno de polvo. Los niños habían tenido acceso temporal y habían aprovechado el tiempo para limpiar y organizar partes. Algunas de sus armas y diversas herramientas de herrería estaban dispersas por todas partes, pero lo que necesitaba ahora era más armadura. Necesito algunas armaduras. Usando su SP, invocó a algunos viejos conocidos, cuerpos que había habitado en etapas anteriores de su vida. El primero fue la armadura de bronce que lo había llevado a través de la mazmorra. El segundo fue el cuerpo de hierro que había usado para conquistar el bosque infestado de arañas. Por último, llegó la forma de acero, la versión más fuerte y refinada que había manejado hasta la fecha. Los tres compartían una forma similar y reflejaban sus formas de monstruo, con la principal diferencia radicando en el metal del que cada uno estaba forjado. Veamos qué hace realmente esta nueva habilidad. Rusty extendió la mano hacia el traje de bronce, el más débil y menos mágico de los tres. Concentró su mente y activó la habilidad armadura de títere. Un tenue glifo azul brilló bajo la armadura mientras hilos invisibles de maná se extendían y conectaban con las articulaciones. El traje se sacudió y luego se irguió con un fuerte estruendo. ¡Guau! La marioneta de bronce permaneció inmóvil, como esperando una señal. Rusty enseguida se dio cuenta del problema y le dio una orden sencilla. Señaló una daga que yacía en un banco de trabajo cercano. ¿Recogerlo? Para su sorpresa, la armadura se tambaleó hacia adelante. Sus movimientos fueron lentos al principio, pero a medida que la habilidad se afianzó, comenzó a moverse con una extraña fluidez. Casi parecía viva. Levanta el brazo. El títere obedeció y levantó la daga. Da una vuelta. Giró torpemente, raspando el suelo de piedra, pero el movimiento se completó. Entonces, la voz de Aburdón resonó desde el interior del casco de Rusty. Parecía divertido. Es rudimentario, pero funcional. Se comporta como un golem de baja calidad. Tiene una voluntad limitada, pero es muy obediente. Nos servirá bien. Aún así, me pregunto. Sin nadie más alrededor, Aburdón emergió del casco de Rusty y se dirigió hacia la armadura animada. Se deslizó dentro de la carcasa de bronce, y casi de inmediato, el color del metal comenzó a cambiar. La armadura ya tenía un tono único debido al bronce crepuscular del que estaba hecha, pero ahora se oscurecía rápidamente, cambiando a un negro profundo. ¿Sí? Un cuerpo que puedo usar. Con esto yo. Aburdón estaba extasiado. Parecía que la habilidad armadura de títere le permitía tomar el control. La transformación estaba casi completa cuando Rusty sintió una repentina caída de maná. Sus reservas estaban peligrosamente bajas. El instinto le gritaba que si no cancelaba la habilidad ahora, podría perder el conocimiento, o peor aún, morir. Antes de que Aburdón pudiera terminar lo que fuera que intentaba, Rusty obligó a la habilidad a detenerse. La armadura de bronce se derrumbó de inmediato bajo su propio peso. El glifo brillante que contenía desapareció y la sala volvió a quedar en silencio. No, ya casi estaba allí. Sentía que recuperaba el sentido. Aburdón salió flotando de la armadura desmoronada y regresó a su lugar dentro del yelmo. Rusty se apoyó contra la pared de piedra y abrió rápidamente su pantalla de estado. En el momento en que Aburdón intentó tomar el control de la armadura manipulada, el maná de Rusty comenzó a disminuir a un ritmo alarmante. Ahora solo le quedaban 4 puntos. Si hubiera llegado a 0, sabía que habría quedado inactivo durante mucho tiempo. Estuvo muy cerca. No vuelvas a hacer eso, Aburdón. Va, ya casi lo consigo. Dame otra oportunidad. Lo haré funcionar. Aburdón seguía quejándose, claramente sin escuchar, pero ahora era obvio que lo que fuera que había intentado hacer era imposible. Aún así, la idea era intrigante. Si Aburdón o Alexander, con su vasta experiencia en combate, podían usar incluso las armaduras más débiles, Rusty ganaría 2 aliados potenciales para apoyarlo en la batalla.
Tras presenciar la fuerza de nobles, mercenarios e incluso aventureros, se había dado cuenta de que luchar solo quizá no fuera la mejor estrategia. Una vez calmado y recuperado parte de su maná, reanudó las pruebas. Esta vez, se aseguró de que Aburdón no interfiriera. El siguiente objetivo era la armadura de hierro. Al activar la habilidad, la armadura comenzó a moverse, pero requería mucho más maná del esperado. La armadura de bronce había consumido alrededor del 40% de su maná total, pero la forma de hierro consumía casi el doble. Sus movimientos también eran lentos, como si su nivel de habilidad fuera demasiado bajo para controlarla correctamente. La armadura de acero ni siquiera podía activarse. Su reserva de maná actual era demasiado pequeña para soportarla. Con eso, las pruebas estaban completas. Ahora que comprendía los límites y el potencial de la habilidad armadura de títere, era hora de regresar a la forja de almas. Elegiría un nuevo cuerpo, fabricaría nuevas armas y continuaría con sus misiones de invocación. Capítulo 151, falta de elección. ¿Qué dice? No sé, hagamos que el gran hermano nos lo lea. Dos chicas entrecerraron los ojos al ver una nota colgada en una puerta grande. La puerta conducía al sótano de la casa donde se alojaban. Al cabo de unos momentos, regresaron con un adolescente, el único del grupo que sabía leer. Dice que no se debe entrar en esta habitación ni molestar al señor. ¿En realidad? Preguntó la niña más pequeña mientras se acercaba. Al hacerlo, algo saltó de las sombras y le bloqueó el paso. ¿Pequeño destello? Gritó al reconocer a su amiga, de pie frente a la puerta como un guardia. Parecía que esta pequeña criatura había sido asignada para proteger la entrada, y ni siquiera un niño podría pasar. Vamos a jugar, pequeño Gleam. Gleam pareció reaccionar al llamado, pero se contuvo, atada por la orden que le habían dado. Déjala en paz, Natia. Parece que el señor Edmund no quiere que lo molesten. Rolo, el líder del grupo, dio un paso al frente y jaló suavemente a Natia hacia atrás. Ella empezó a reír mientras él la levantaba en el aire. ¿Pero qué hace ahí dentro? Ahora era Isan quien parecía curioso. Intentó acercarse, pero Gleam se le cruzó por delante, bloqueándole el paso. Tal vez esté elaborando algo. Eso fue lo que Ria supuso. Se quedó un poco más atrás, sin tanto interés como los demás. ¿Manualidades? ¿Pero qué silencio hay ahí dentro? Isan respondió, aún desconcertado. Los niños tuvieron que retirarse pronto, pues la hormiga plateada dejó claro que no le gustaba que rondaran cerca de la puerta. Era obvio que le habían ordenado vigilar la entrada, pero los huérfanos no tenían ni idea de por qué. Las voces se apagaron a medida que los niños se alejaban de las escaleras que bajaban al sótano, cerrando la puerta secundaria que finalmente había sido reemplazada. La persona que les intrigaba estaba allí, pero no sería fácil encontrarla. Rusty ya había comenzado su proceso evolutivo, uno que podría dejarlo inactivo un día, tal vez más. Durante este tiempo, era vulnerable, y el único en quien confiaba para que lo cuidara era su amigo, Gleam. Aún así, era un monstruo que no necesitaba comer, dormir ni siquiera respirar. La forma más sencilla de mantenerse a salvo era esconder su cuerpo en algún lugar de la herrería, donde nadie pensara en buscar. Al principio, consideró esconderse en una caja de madera, entre varias piezas de armadura y armas. Pero entonces descubrieron un compartimento oculto excavado en el suelo bajo el edificio. Era lo suficientemente grande como para albergar su cuerpo y podía ocultarse fácilmente. Nadie lo encontraría enterrado bajo capas de tierra y piedra. Rusty tuvo la fuerza para levantar la tapa del compartimento él mismo. Y si no podía, Gleam estaría allí para desenterrarlo cuando llegara el momento. En su mente, el plan era perfecto. Ahora, había regresado a la forja de almas, donde lo esperaba su nuevo cuerpo. De vuelta. Me pregunto qué decisión tomaré ahora. Rusty cruzó lentamente el largo puente hacia el imponente castillo. Como de costumbre, sus guías ya estaban dentro. Su mente se agitaba pensando en lo que su próxima evolución podría traerle. Había absorbido muchas habilidades e incluso adquirido algunas nuevas. Más que nada, esperaba que esta vez, por fin, pudiera usar la magia una vez completada la transformación. Antes de que eso sucediera, necesitaba examinar los cuerpos que la forja de almas le había preparado. Normalmente había varias opciones, así que se sorprendió al abrir las pesadas puertas y encontrar solo una esperándolo. ¿Eh? Oh, estás aquí, Rusty. Nuestro querido héroe y yo también nos sorprendimos, pero eso no es necesariamente algo malo. Aburdón, en su forma oscurecida, rondaba cerca de la armadura solitaria al fondo de la cámara de la forja de almas.
Normalmente, Rusty podía elegir entre una armadura imbuida de energía luminosa u oscura, y una tercera opción que combinaba ambas. Esta vez, sin embargo, solo una armadura esperaba, y no parecía especialmente destacable. En su evolución anterior, se le había ofrecido un conjunto de rango D que evocaba una entidad demoníaca, así como otro que parecía el que usaría un paladín sagrado. Ahora, se enfrentaba a una armadura que parecía casi idéntica a su conjunto actual, salvo por un tono metálico ligeramente modificado y una superficie más pulida. Rusty se acercó, estrechando la visera mientras examinaba la armadura que permanecía en silencio en el vasto salón de la forja. El metal estaba forjado con una aleación desconocida, oscilando entre un plateado lustroso y oscuro y un gris apagado, con tenues vetas azules grabadas en sus superficies internas. De cerca, percibió algo diferente. Esta armadura albergaba una presencia inédita. Una energía mágica o arcana latía desde su interior. Usando su sentido del maná, detectó una poderosa fuente incrustada en la placa pectoral. Estaba separada de su núcleo de monstruo, pero irradiaba un maná concentrado como nunca antes había visto. Veo que puedes sentirlo, Rusty. ¿Los encantamientos mágicos que hay dentro? ¿Encantamientos? Preguntó, con la mirada fija en la armadura. Cuanto más se acercaba, más parecía llamarlo, instándolo a entrar. Pero dudó y retrocedió, consciente de que en cuanto se pusiera el traje, sería transportado fuera de la forja. En cambio, activó su habilidad de identificación para saber más sobre el nuevo cuerpo. Clasificación. Armadura de acero del crepúsculo encantado de tipo mágico / inorgánico. Descripción. Un recipiente vacío que aguarda un alma que posee el poder de la luz y la oscuridad. Esta armadura potencia las habilidades de luz y oscuridad. Está imbuida de encantamientos arcanos, que otorgan la capacidad de lanzar conjuros a quien la habita. Se pueden añadir más encantamientos. ¿Todavía está hecho de acero? Rusty sintió una punzada de decepción. El material parecía ordinario, y la armadura en sí solo se veía ligeramente diferente a la que ya llevaba. Tenía una superficie más brillante y sutiles ondas de maná fluyendo a través de ella, pero nada impresionante en apariencia. Aún así, la descripción le dio esperanza. Confirmó lo que siempre había deseado: la capacidad de lanzar hechizos. Eso por sí solo hacía que la armadura fuera más valiosa de lo que parecía. ¿Es posible añadir más encantamientos, pero cómo? Esta pregunta rondaba la mente de Rusty, una que no podía ignorar. La Forja de Almas era conocida por ofrecer opciones extrañas y poderosas, pero esta vez se sentía diferente. No solo le había dado una recompensa. Le había dado algo más fundamental, quizás un punto de partida. Quizás esta armadura encantada estaba destinada a servir de base para futuras formas más poderosas. Aún así, un detalle crucial seguía sin estar claro. ¿Cómo se suponía que añadiría encantamientos sin recibirlos como recompensas de objetos especiales? Aburdón, dijo, girándose hacia el orbe oscuro de luz que flotaba cerca de la armadura. ¿Qué significa que puedo añadir encantamientos? ¿Puedo hacerlo yo mismo o necesito un mago? Quizás ahora seas capaz de hacerlo, con la ayuda de la Forja de Almas. Quizás encontremos algunas respuestas en la biblioteca o en la propia herrería. El señor demonio respondió y se dirigió a la biblioteca, que ahora parecía contener más libros que antes. Un momento después, Alexander apareció junto a Rusty y habló. Quizás puedas adquirir las habilidades de herrería necesarias para crear encantamientos, como hiciste antes. Aún así, no estaría de más leer primero las guías de la biblioteca. Rusty se apartó de la armadura y examinó la Forja de Almas. No parecía haber ninguna cámara recién descubierta. La biblioteca era probablemente el mejor lugar para empezar, pues ofrecía conocimiento sobre encantamientos y lanzamiento de hechizos. Después, podría visitar la herrería, donde podría aprender a reconstruir su cuerpo usando el acero infundido con maná que ahora formaba su nuevo caparazón. También debía considerar la cámara de invocación. Probablemente sería mejor explorarla después de estudiar la biblioteca, ya que las recompensas que había obtenido allí en el pasado le habían sido útiles durante el proceso de forja. Por ahora, seguía confinado a su forma de acero común y corriente para cualquier ritual de invocación. No importaba mucho si forjaba nuevas piezas después. Manos a la obra. Rusty se dirigió a la biblioteca. Al acercarse, las grandes puertas de madera se abrieron con un crujido sordo. Sus botas metálicas resonaron suavemente contra el suelo de madera pulida. El espacio interior se había vuelto más grande de lo que recordaba.
Estanterías curvas rodeaban el área central, igual que antes, aunque ahora algunas latían débilmente con energía mágica. Ya me encargué de revisar los nuevos títulos, Rusty. Aburdón dijo, esperando pacientemente cerca de uno de los estantes. Creo que deberíamos empezar con técnicas de encantamiento o lanzamiento de hechizos para principiantes. Condujo a Rusty y Alexander a una sección que contenía los textos fundamentales. A pesar de haber adquirido la capacidad de crear hechizos, Rusty aún tenía dificultades para visualizarlos con claridad. Los magos humanos solían usar cánticos para guiar su magia, pero los monstruos mágicos como él seguían un camino diferente. Por ahora, la decisión era clara. Buscó el libro sobre lanzamiento de hechizos. Una vez abierto el libro en el escritorio central, Rusty comenzó a leer. Aburdón, quien antaño había sido un mago experimentado, resultó ser una guía útil. Rusty no estaba del todo seguro de por qué, pero pronto comprendió cómo dirigir el maná a través de su cuerpo. Era evidente que la forja de almas desempeñaba un papel en esto, preparándolo para lanzar hechizos incluso antes de transferirse a un cuerpo de metal imbuido de maná. Para una criatura mágica como él, lanzar hechizos dependía de visualizar patrones complejos en la mente. Estos patrones debían moldearse en un círculo mágico con una intrincada disposición de formas geométricas que requería una intensa concentración. El proceso exigía una gran capacidad de visualización y una memoria aguda. Por fin, sentía que empezaba a comprenderlo. Aún así, persistían las limitaciones. Dado que su cuerpo actual estaba hecho de acero crepuscular, estaba restringido a hechizos alineados con los elementos de la luz y la oscuridad. Se está formando. Extendió la mano. Concentrando su maná, le dio forma de hechizo. Un orbe brillante de luz blanca pura apareció en el aire ante él, expandiéndose lentamente. Era estable, proyectando una luz radiante sobre cada rincón de la biblioteca. La luz que emitía era diferente a todo lo que había visto de Gleam. Era más clara, más pura, casi cristalina, intacta por otros rastros elementales. Jaja. Por fin me he convertido en mago. Felicidades, has aprendido el hechizo orbe de luz menor. No te dejes llevar, Rusty. Un niño podría hacer esto con solo unas semanas de práctica. Aunque Aburdón se había burlado de él, a Rusty no le importó. El orbe de luz flotaba inmóvil en el aire, y lo más importante, no era una habilidad, sino un hechizo real, uno que él mismo había lanzado. Era mucho más potente que el hechizo que había creado en el mundo real, y por eso probablemente había aparecido en su ventana de estado. En la vasta biblioteca que lo rodeaba se encontraban innumerables teorías y métodos para lanzar diferentes tipos de hechizos. Aunque por el momento se limitaba a elementos de luz y oscuridad, había empezado a comprender que no todos los hechizos estaban ligados a la afinidad elemental. Hechizos como el silenciador, que Gleam usaba a menudo, o incluso rayos de maná básicos, aún podrían estar a su alcance. Aún no estaba completamente seguro, pero la posibilidad lo entusiasmaba. También descubrió un beneficio inesperado de su recién lanzado orbe de luz. Su resplandor radiante saturaba su cuerpo de luz con mucha más eficacia que la luz solar ordinaria, que normalmente necesitaba para activar su habilidad de escape. Si pudiera refinar este hechizo o concentrar su energía directamente en sí mismo, podría activar esa habilidad con mayor facilidad y frecuencia. Felicitaciones, has aprendido el hechizo orbe menor de oscuridad. Pronto, el siguiente hechizo siguió, pero esta vez, una esfera de energía oscura. A diferencia del orbe de luz, este no emitía brillo. En cambio, absorbía la luz circundante, sumiendo toda la biblioteca en una profunda sombra. El aire a su alrededor se enfrió, un escalofrío se apoderó del espacio como si el calor mismo se hubiera evaporado. Rusty sintió como la oscuridad se enroscaba hacia adentro, cubriéndolo todo con un velo de quietud. Se hizo evidente que este hechizo podría tener más de un propósito. No solo podría usarse para ocultar su presencia, sino que, con concentración, podría canalizar su energía hacia su propio cuerpo para técnicas o mejoras más avanzadas. Interesante. Alexander murmuró mientras el orbe oscuro flotaba en el aire, pero tan rápido como apareció, desapareció. Rusty se quedó mirando y comenzó a reflexionar sobre esos orbes. Había logrado crear dos hechizos, pero ahora una pregunta rondaba su mente. ¿Qué pasaría si los combinaba? Conocía los círculos de hechizos de ambos y podía visualizarlos con claridad, pero no estaba seguro de cómo afrontar este desafío. ¿Qué pasa si hago esto? Impulsivamente, invocó ambos orbes elementales. Dentro de la forja de almas, no sintió que se agotara su maná, lo que le facilitó e incluso le hizo disfrutar experimentando con hechizos.
Una vez que los orbes flotaron ante él, intentó unirlos, con la esperanza de que se fusionaran en algo nuevo. En cambio, los dos elementos reaccionaron violentamente. Se repelieron, rebotaron y luego desaparecieron. Rusty permaneció en silencio, intentando comprender qué había salido mal, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por la carcajada de Aburdón. Jaja, así no se combinan dos elementos de hechizo. Sobre todo si se repelen naturalmente, mi querido Rusty. Estaba frustrado por su fracaso, pero esto era solo el comienzo de su aventura en la hechicería. Los límites de sus habilidades aún eran desconocidos. Este pequeño contratiempo no lo desanimó. Con su curiosidad desatada, ansiaba descubrir lo que podía lograr no solo mediante hechizos, sino también mediante encantamientos. Su mirada se dirigió a otro libro y rápidamente comenzó a leer. Su cuerpo seguía siendo el recipiente de su poder, y estar hecho de metal le ofrecía ventajas únicas. Se preguntó si podría volverse aún más fuerte sin depender solo de subir de nivel. Quizás no había límites a lo que podía llegar a ser, y encantar su cuerpo era el camino a seguir.